La ansiedad es un estado emocional normal, es esperable, es funcional, es adaptativo. Nos permite movilizar cierta energía para poder hacer frente a situaciones de estrés de la vida cotidiana. La ansiedad es esa señal de alarma que nos ayuda a adoptar todas las medidas y a movilizar todos los recursos necesarios para hacer frente a situaciones que nosotros percibimos como peligrosas o amenazantes. El problema de la ansiedad radica cuando es de cierta intensidad que nos lleva a que nuestra vida cotidiana se vea interrumpida. Es decir, que cuando la ansiedad es disruptiva, tanto en nuestra vida en general, ya sea a nivel académico, a nivel laboral, en nuestras relaciones sociales, familiares, de pareja, ahí es cuando la ansiedad empieza a ser problemática para nosotros. Y además cuando va acompañada de ciertos síntomas psicológicos, conductuales, físicos, motores, etc., cuando aparecen esos síntomas que nos genera un malestar clínicamente significativo en nuestra salud. Y justamente se considera la ansiedad como ese miedo anticipado. Justamente percibo una situación de peligro y movilizo o me preparo todos los recursos necesarios para hacer frente a esa situación de peligro. Por eso es que se considera la ansiedad como ese miedo anticipado. Y cuando hablamos de miedo, aparece el miedo en nosotros cuando vemos que la situación que tenemos que enfrentar es muy superior a los recursos que tenemos. Entonces estamos en desventaja entre lo que tenemos que afrontar con las herramientas que tenemos para poder salir airosos de esa situación. El problema de la ansiedad radica cuando nos cuesta diferenciar el miedo hacia algo real, el miedo hacia algo que imaginamos. Y la ansiedad es esto, es ese miedo hacia algo que nosotros imaginamos, en donde muchas veces lo vemos de una manera catastrófica, de una manera tremenda. Entonces percibimos ese futuro como algo terrible que nos va a acontecer. Pero el tema es que nuestro cerebro nos manda una señal como que ahora estamos en peligro, como que ahora estamos viviendo una situación amenazante, en este presente. Pero eso que nos imaginamos tiene que ver con un futuro. Entonces, fíjate cuál es el mensaje que vos te das y la activación neurofisiológica que vos pones en juego para hacer frente a una situación problema que no está ocurriendo ahora. Una situación que te estás imaginando que va a venir. Entonces yo te pregunto, ¿cómo haces para resolver un problema que aún no te está ocurriendo? ¿Es posible? Hay muchos miedos que se ponen en juego en torno a la ansiedad. Uno de ellos, y que es bastante conocido, tiene que ver con el miedo a morirte. Es el miedo que te dé un infarto. Bueno, primero que nada, lo primero que siempre hay que hacer en estas ocasiones es que vos te hagas un muy buen chequeo y diagnóstico clínico. Ahora, si en la clínica, en tu salud en general, aparece que no tenés ningún problema de salud, entonces estaríamos hablando con un miedo más imaginario que real. Es decir, que vos te imaginás que te va a suceder algo o tenés un miedo a que te pase algo cuando en realidad no tenés ninguna fuente válida, desde la misma realidad. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Tu miedo a morirte tiene que ver con el miedo a morirte o tenés un miedo a vivir? ¿O acaso no será tu problema con cómo estás llevando tu vida ahora? ¿Estás conforme con la vida que llevas? ¿O estás llevando la vida que no querés? Otro de los miedos que encontramos muy a menudo es el miedo al abandono, el miedo a quedarnos solos, o el miedo a salir dañados de algún vínculo. Acá una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es, primero, que todos venimos a este mundo solos. Pero una cosa es venir a este mundo solos y estar solos, y otra cosa es decidir vivir en soledad. Son dos cosas muy distintas. Ahora, la pregunta que te tenés que hacer es, ¿qué pasa si vos vivís en soledad? Porque muchas veces el miedo al abandono tiene que ver con que si nos encontramos solos con nosotros, es cómo voy a hacer para responder ante mi vida, ya sea materialmente, emocionalmente, económicamente. Y entonces, para cubrir estas falencias o estas necesidades, busco un plano de seguridad. Y lo hago a través de una persona. Busco a alguien que satisfaga estas necesidades que yo mismo no me estoy pudiendo dar. Entonces, el punto acá es que aprendas a estar a solas con vos, que aprendas a acompañarte, que aprendas a
contenerte emocionalmente y que aprendas a generarte los recursos necesarios para poder apoyarte en tus propios pies. Recordá que a los adultos no se los abandona. A los adultos solamente se elige estar o no en vínculo con esa persona. No hay un abandono. ¿Por qué no hay un abandono? Porque ese adulto puede valerse por sus propios medios. Cuenta con los recursos necesarios para valerse por sus propios medios. Y si no tiene esos recursos, bueno, tendrá que generárselos porque es una responsabilidad de él o de ella de poder brindarse las necesidades, poder cubrir sus propias necesidades y poder generar las herramientas para poder hacer frente a las situaciones que les toca vivir. Un miedo muy característico es el miedo a perder el control. ¿Miedo a perder el control de qué? En definitiva, fíjate que pueden ser dos cosas, o un control hacia adentro o un control hacia afuera. Si es control hacia adentro, tiene que ver con ese miedo a que no aparezcan ciertas y determinadas emociones, o porque tengo una falta de registro de las mismas, o porque quiero bloquearlas, suprimirlas. Que lo único que termina pasando es que estas emociones aparecen igual, pero ya de una manera muy abrupta, o se canaliza a nivel corporal, somatizándose en algún tipo de enfermedad. Entonces, el punto es el siguiente. Quizás lo necesario es que empieces a registrar tu emocionalidad. ¿Qué sentís? ¿Dónde lo sentís? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Cómo es eso que sentís? ¿Y esto que sentís? ¿Qué tiene que ver con vos? Me siento oprimido, siento angustia, siento una opresión en el pecho. Bueno, ¿qué te oprime? ¿Qué te angustia de tu vida? Empezá a plantearte esto. Las emociones, recordá que tienen cierta sabiduría, que son necesarias y que son señales que vos tenés, porque las emociones son tuyas, son señales que vos tenés para poder enfrentar las situaciones de la vida que te están ocurriendo. Y en muchas ocasiones buscamos controlar el afuera. Queremos que la vida se desarrolle de cierta y determinada manera. Nosotros tenemos alguna expectativa de cómo queremos que sea nuestra vida y buscamos que se ajuste a esta expectativa que tenemos. Y cuando no sucede, nos frustramos y nos genera ansiedad. Buscamos controlar el afuera, los otros. Buscamos controlar las situaciones. Queremos hacer de la vida un programa que se dé de cierta manera y en ciertos pasos. Y acá no se trata que la vida se dé como un programa. La vida se va a dar como se pueda, porque las variables son infinitas y son incontrolables. Lo que sí podemos hacer, no que la vida sea un programa, sino tener proyectos e ir ajustando esos proyectos en función de lo que vaya aconteciendo, de lo que vaya sucediendo. Es decir, que en el camino vamos acomodando las cargas. También puedes tener un miedo a volverte loco o loca. Ya en el momento que te empezás a plantear esto, es porque en algún punto te estás dando cuenta de que algo anda mal en tu vida, de que algo no está funcionando adecuadamente. Entonces ya tenés un sentido de realidad, ya tenés una conciencia de enfermedad. Nadie está totalmente sano ni totalmente loco, el concepto de salud es un continuo, no existen los extremos, sino que podemos ir de un lado al otro. Ahora, lo importante en esto es que vos ya tenés un registro de que algo necesitas hacer con vos, que podés sentirte extraño con vos, que hay algo que no te cierra de vos o sentirte extraño con la situación. Bueno, es importante primero que arranquemos por acá. No podemos resolver un problema si primero no somos conscientes que lo tenemos. Ya teniendo esta conciencia del problema, bueno, tendremos que hacer la incursión, ya sea a través de nuestros propios medios o acudiendo a algún profesional de la salud mental. Sí es importante que te registres en tu emocionalidad y que percibas a ver qué estás sintiendo, qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que te está pasando y que puedas empezar a ponerle palabras a las emociones que te están surgiendo. Muchas veces sucede en esto es la dificultad para poder conectar con nuestra emocionalidad. Actuamos de manera tan mental, tan intelectual, tan desde el razonamiento, que pareciera como que estuviéramos disociados entre la mente y nuestras emociones. Y lo que se busca acá es que estés integrado. Una mente madura es aquella que puede tomar la emocionalidad, puede registrar esa emocionalidad interna, puede ver y conectarse con el afuera y por lo tanto puede haber una adecuada gestión de la emocionalidad. El miedo al ridículo, el miedo al rechazo, el miedo a la crítica es otra de las formas en donde hacemos de todo para agradar a los demás, para complacer a los otros. Tal como si fuéramos una personalidad a la carta de un restaurante
que nos armamos o armamos un personaje en función del comensal que nos toca. Es decir, que nos armamos en función del otro. Armamos un personaje en donde nos vamos perdiendo cada vez más de nosotros mismos. El punto es, ¿cuál es el problema si a alguien no le caes bien? ¿Cuál es el problema si al otro no le agradas? ¿Cuál es el problema si alguien te critica? O si alguien no quiere estar al lado tuyo. Y si no, pregúntate, decime alguna persona en la historia de la humanidad que no haya sido ni criticada, ni rechazada, ni cuestionada. Y vas a ver que no hay ningún líder religioso, ni político, ni deportista, ni empresario que en algún punto no haya sufrido algún tipo de rechazo, algún tipo de cuestionamiento o de crítica. Y si no, revisá qué pasó con Mahatma Gandhi, qué pasó con Luther King, qué pasó con el Che Guevara, qué pasó con Nelson Mandela, qué pasa con deportistas tan famosos como Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo, Ronaldinho, qué pasa con Federer, con Nadal, con Michael Jordan, etcétera, etcétera. Y vas a ver que todos en algún punto son criticados y cuestionados. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que empieces a ver qué sos vos, qué sentís, qué querés, qué deseás, qué proyectos tenés. Porque si hay algo que hace la diferencia entre alguna de estas personas y vos, es que ellos se animaron a atravesar la crítica, se animaron a hacer lo que sentían más allá de lo que otros dijeran, más allá del apoyo o no que otros le dieron. En algunas ocasiones aparece la preocupación constante, esa sensación interna de que algo malo va a pasar, de que algo nos puede ocurrir, ese malestar aun cuando en nuestra vida, en este momento presente, no tengamos ningún problema. Es como una suerte de querer resolver algo que nos puede llegar a acontecer. Incluso puede aparecer hasta un miedo de que le pase algo a un ser querido, aun cuando este ser querido no tiene ninguna enfermedad que pueda demostrar de que esto es factible o posible. Entonces, fíjate que esta preocupación, y digo preocupación, porque buscamos resolver un problema antes de que este problema esté presente. ¿Es posible resolverlo antes de que ocurra? No, es imposible. Solamente nos podemos ocupar en la medida que las cosas ocurran. En la medida que haya un problema, ahí recién me puedo ocupar de ese problema para resolverlo. Entonces, fíjate hasta qué punto vos te ponés a preocupar, a pensar el peor escenario futuro, catastrófico, tremendo, como una manera de ir sufriendo de manera paulatina, como si sufrieras en cuotas sin interés, creyendo que cuando el suceso malo o la situación terrible ocurra, pareciera que no te va a pasar nada. Y es una falsedad eso, porque cuando ocurra la situación vas a sentir exactamente igual. El sufrimiento, o el dolor, mejor dicho, no se puede dividir en cuotas sin interés. Cuando las cosas ocurran, vas a sentir dolor, vas a sentir sufrimiento, vas a sentir angustia. No porque de antemano lo sufras, cuando ocurra el evento no te va a pasar. Es importante para ello que empieces a confiar en tus recursos personales. Que venga lo que venga, algo se te va a ocurrir o algo vas a hacer para poder enfrentarlo y resolverlo. Un miedo muy importante y que algo mencioné anteriormente, pero acá lo vamos a profundizar, es el miedo a que me hagan daño. Es como aquel que atravesó una situación en la cual sufrió o le dolió. Hoy, para no repetir historia, directamente le sucede que no se termina de abrir un vínculo, no termina de sentir, no termina de expresar eso que le está sucediendo con esa persona nueva que se vincula. Como dice el dicho, el que se quemó con leche ve la vaca y sale corriendo, ¿no? Como muchas veces las situaciones anteriores lo que hacen es marcarnos, y si nosotros no tenemos claridad, lo que hacemos es generalizar a todo tipo de vínculo nuevo. Es decir, que pagan justos por pecadores. ¿A qué voy con esto? Que aprendas a vincularte con esta persona que tenés aquí y ahora, con esa persona única e irrepetible con la que te encontrás. No es la persona anterior, él no es el otro o la otra, es una nueva persona con la que te encontrás. Entonces, en este punto es importante que vos puedas permitirte abrir, siempre y cuando veas en lo vincular algún tipo de confianza. Y cuando hablo de confianza, hablo de coherencia entre lo que el otro te muestra en su sentir,
en su pensar, en su expresión física y corporal. Si vos no ves coherencia en este aspecto, ves que hay algo que te hace ruido, que dice una cosa y hace otra, bueno, evidentemente tu miedo es un miedo que te prepara, que te cuida y que te dice, che, acá no hay un asidero para que vos te abras porque vas a salir dañado y sufriendo. Entonces validate ese miedo. Pero si la otra persona te demuestra cierta coherencia, cierta integridad en sus conductas, entonces si aparece el miedo es un miedo más fantasiado, un miedo marcado por el recuerdo y un miedo en pensar lo malo o lo catastrófico que te va a suceder. Y uno de los últimos miedos de los que te voy a hablar es el miedo a tener alguna enfermedad, el miedo a enfermarnos, el miedo a tener algo que aún no nos descubren, ¿no? Como muchas veces, si nosotros hemos tenido todos los controles médicos y todos los controles médicos dicen que estamos estables clínicamente, es decir, que no tenemos ningún problema de salud, el que nosotros pensemos que vamos o que podemos tener o que tenemos un problema de salud es en el marco de la fantasía. Ese pensamiento tenemos que contrastarlo con la realidad. Si en la realidad clínicamente no tenemos nada, pues no tenemos nada. Que la ansiedad te sirva como motor para aprender, para desarrollarte, para poder crecer en tu vida y no algo que te paralice y que te interrumpa en lo cotidiano de tu sentir, de tu vivir y de tu conectarte con los otros y con vos. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad, compartilo con quien vos vea que lo puede estar necesitando y te mando un fuerte abrazo, un cariño grande y suscríbete a mi canal. Nos vemos luego. Chau, chau.